que fue una expedición que ha marcado mucho nuestras vidas. O ibas esa vez o no ibas a volver nunca más. Eso lo teníamos todo clarísimo. Desde pequeño uno se puede programar o te pueden programar para algo. Yo no pensaba que iba a hacer un viaje. Ver un glaciar desde, ya te digo, desde una embarcación, no sé, es totalmente espectacular. Un rescate o un accidente hubiese sido una cosa muy problemática en aquel lugar. De los 9 éramos 6 buenos y 3 súper buenos. O sea, allí no había nadie malo, ¿no? No consideramos que esto sea solo tiene una faceta deportiva, pero es una forma de entender la vida. Mi afición al montañismo empieza leyendo un artículo de prensa donde Antonio García Candela, un vecino de Badajoz, nos convoca a los jóvenes a conocer y practicar el deporte de la montaña. Fue como conocer otro mundo dentro de Badajoz. Ya no era el mundo de la discoteca, de la oficina donde yo trabajaba, era otro mundo. Y allí ya conocí a Santiago, que fue un gran aliciente para que yo siguiera yendo a la montaña. Yo empecé haciendo espeleología. La espeleología comparte muchas técnicas de progresión con la montaña, con la escalada. Entonces, una vez que conoces la técnica, te da igual subir una pared que esté dentro de una cueva o fuera. Los inicios, las 2 primeras excursiones las recuerdo, ya en la distancia las recuerdo como duras, por los resultados que me dieron, pues agujetas enormes, pero me gustaron tanto que volví, ¿no? Conozco el montañismo gracias sobre todo a Ricardo Puello, que es el que me comunica que va a haber una proyección y una charla sobre una expedición importante. Cogimos el coche, nos fuimos a la conferencia Pérez de Tudela, a Badajoz, y allí nos encontramos sorpresivamente con un grupo de gente, montañeros, también todos muy incipientes, porque el montañismo en Extremadura entonces era bastante desconocido. Era una actividad que hacíamos a través siempre del boca a boca, que te lo contaban los amigos, te vas introduciendo ahí y a partir de entonces, bueno, pues... Pero sobre todo era un plan muy modesto, los medios que teníamos eran muy pocos. Íbamos muy mal preparados, con botas muy malas y así, ¿no? Pasábamos un frío tremendo, pero realmente teníamos un espíritu montañero fabuloso. Santiago, al fin y al cabo, es nacido en Francia. Sus padres, con la Segunda Guerra Mundial, acabaron en España un poco de casualidad, y él estuvo viviendo varios años en Chamonix, el punto más importante de los Alpes y por lo tanto de la montaña en Europa. Vivir allí era un sueño. Era un sueño porque era estar, no sé, como Heidi con su abuelo, ¿no? Era estar en un sitio que me proporcionaba mucha felicidad. Allí pude hacer ascensiones que lógicamente aquí en España no podía hacer, escaladas. Me dieron el carnet del Club Alpino francés, que eso para un no francés es muy difícil, y adquirí mucha experiencia. Santiago, en aquel momento, para nosotros era un crack de la montaña. Yo ya llevaba varios años en el club, había vuelto de Chamonix. Mi objetivo era enseguida irme al Canadá, embarcarme en Lisboa en un barco, fundar una familia allí, en Canadá francés, casarme o lo que fuera, más bien lo que fuera, con una india, pero nada, no hizo falta que fuera a Canadá, la encontré en Badajoz. Era un momento un poco difícil de decisiones en nuestra vida,
Él se quería ir al Canadá a vivir, a las montañas, y yo hacía tiempo estaba esperando para irme a Venezuela de misionera seglar. O sea, yo estaba loco por María desde el primer momento, ¿no? Pero yo me hacía el duro porque no me quería casar. Al final yo no me fui a Venezuela, él no se fue a Canadá. Hicimos un descenso del río Guadiana. Pero 3 días antes de finalizar el descenso, el río entra por una zona de mucho peligro y volcamos completamente. Yo no sabía nadar, me estuve ahogando realmente hasta el último instante que se me ocurrió dar en el fondo y tal, y salí, ¿no? Y ahí, bueno, pues cuando él vio que yo no salía, bueno, pues algo pasaría, ¿no? Porque ya como que se decidió a romper todas sus ideas preconcebidas que tenía. Y ya me entraron unas prisas por casarme y ya era un afán más mío que de ella. En el 73 nos casamos, fue una boda pues muy especial, porque aparte de ir todos los montañeros, chubasqueros y vaqueros, ¿no? Pues fue una boda por lo civil, que entonces no se podía uno casar por lo civil. Fue un escándalo, pero nosotros impusimos nuestra voluntad. En aquellos años el club más potente, que más inquietud tenía, era el Club de Montañeros de Badajoz. Pero costó mucho trabajo. El club, al principio había muy poca gente, no teníamos nada, ¿no? Por evolución, pues un día me tocó a mí ser presidente, o a María, no sé. El club entró en una etapa diferente, con otros objetivos, con otras metas. María, mi mujer, le imprimió un carácter social muy importante. Ella era muy creativa, se inventaba actividades. Fue también una labor de educación. Empezaba entonces un poco la droga y todo así, ¿no? Y algunos padres estaban muy contentos de que los hijos vinieran a la montaña. Nunca tuvimos un accidente con ellos, siempre tuvimos mucha prudencia y responsabilidad en el club. Pero luego ya cuando yo iba solo, como en el caso de Chamonix, he pasado miedo recordando las cosas que hacía. Pero yo seguía diciendo que la montaña no era peligrosa. Para que mis padres, mi familia, los amigos no se asustaran y nos cerraran el club. Éramos un caso un poco raro. No era normal que hubiera un club como el Club Montañeros Badajoz, ¿no? que era de una ciudad pequeña, sin tradición de montañismo, y sin embargo pues habíamos hecho muchas cosas. Fundamos el Club Montañero Monfragüe, nos relacionamos con ellos, compartíamos salidas muchas veces los fines de semana, y así fue. Ellos fueron prácticamente lo que nos empezaron a guiar. Empezamos, por supuesto, por Gredos, Picos de Europa, Pirineos, todo así. Luego ya pues dimos el salto a los Alpes. Después estuvimos en Laponia. No había mucha información, nosotros era la primera expedición que hacíamos, por lo tanto tampoco teníamos experiencia y también nos parecía un mito en nuestra vida. O sea, llegar a la ancestral Laponia para nosotros era una meta. Sobraba la palabra expedición, de hecho nos defraudó. Sobre todo lo que tuvimos fue una lucha contra los mosquitos. Y es que claro, cuando llegamos al final de donde nosotros pretendíamos montar el campamento base, pues empezamos a percibir que venían ligeros turistas de edades avanzadas, ya más bien jubilados, con una mochilita, una manzana y una botellita de agua. Y decimos, esto no es posible, pero nosotros ¿dónde vamos? Nos hemos equivocado. Todos estos montañeros aguerridos que nos cruzábamos, resulta que eran venerables pensionistas
que se iban a hacer una excursión a un hotel de 4 estrellas, se alojaban allí 2 o 3 o 4 días de relax y se volvían tranquilamente paseando. Tuvo su momento bonito, pero bueno, en el sentido de montaña nos defraudó. Pero allí, no sé cómo fue, nos enteramos de que había un barco que hacía el viaje por todos los fiordos noruegos y llegaba al Spitsbergen. A mí sobre todo me atraía lo desconocido de la aventura. Poder ascender por sitios vírgenes, poder recorrer distancias solitarias y sitios con poca información, donde no había guías de ascensiones, de escaladas, me atraía mucho. Y lo comentamos en el grupo de amigos de montaña y caló muy rápido, la gente enseguida se apuntó. Y al final hubo gente que no pudo ir, pero bueno, nos juntamos al final 9 personas. Santiago era el que nos arrastraba a todas esas cosas, a esos sitios. La gente decía que estaba loco él y nosotros por seguirle, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué? Porque no haya tradición. La creamos. Y de hecho, pues creamos una tradición. Spitsbergen, isla del archipiélago Svalbard perteneciente al Reino de Noruega. Situado en el Océano Glaciar Ártico, a poco más de 1000 kilómetros del polo norte geográfico, goza de una posición privilegiada para la exploración de la cuenca polar. Las primeras noticias que se tienen de las islas se remontan a la época de los vikingos, siendo surcadas sus costas desde entonces por toda clase de navegantes, aventureros, cazadores de ballenas, focas y tramperos. Fue una expedición que en aquella época la valorizamos en total con unos 3 millones de pesetas. Nosotros lo máximo que pudimos poner fue 100.000 pesetas cada uno. Y entonces, pues, lo enfocamos como una expedición con muchos sponsors. Podíamos haber renunciado a poner un nombre, pero como tuvimos que hacer una labor de promoción, pues teníamos que ofrecer algo con un título, un producto elaborado. También entonces empezaba a haber un poquito de pique, ¿no?, entre los montañeros de Madrid, los vascos y los catalanes. Entonces, pues nosotros éramos los extremeños. Era un momento en que Extremadura estaba despertando a la regionalidad y entonces la gente lo entendía muy bien y yo creo que lo apoyó más por eso, porque era expedición polar extremeña. Miembros de la expedición: Ricardo del Puello, María Gemio, José Luis Sanguino, Luis Colino, Miguel Ángel Álvarez, Manolo Pajuelo, José Renedo, Francisco Salgado, Santiago Brun, jefe de expedición y filmador. Lo que nos movía a estar juntos era que compartíamos esta filosofía de vida, ¿no? Que la búsqueda de la seguridad nos pierde a todos. Hay un punto en el que se plantean que algo sigo con este aburrimiento, sigo con esta monotonía, o le doy un cambio a mi vida. Y hace cosas que a lo mejor en su entorno burgués o comodón o cobardica, con perdón, pero algo de eso hay, pues se lo critica. O sea, no se trata de estar siempre en la aventura, siempre en la cresta de la ola. No, puede ser una aventura más suave, una aventura interior. Es decir, para cada cual puede ser algo diferente. Y ahí sí nosotros éramos tajantes, claro, y no éramos nada diplomáticos. A principios del siglo XX, la isla Spitsbergen jugaría un importantísimo papel en la epopeya que representó la conquista del Polo Norte. Actualmente, la única población existente la constituyen pequeñas comunidades mineras y algunas bases científicas abastecidas totalmente desde el continente. Esta isla será el objetivo y el escenario de nuestra expedición. Todos, unos más y unos menos, tuvimos que trabajar durante mucho tiempo, antes, durante y después, en el proyecto. Fue de lo mejor porque
Para nosotros la expedición empezó desde que decidimos hacerla. Y hubo un año, yo creo, por lo menos de preparativo. Luego hubo que hacer también muchas gestiones a nivel de información, porque no había mucha información en el país acerca de las Islas Spitsbergen. Santiago empieza a contar conmigo desde el principio porque él ve la posibilidad de hacer en Spitsbergen bastantes actividades si llevamos embarcaciones. La verdad, nosotros tuvimos una idea brillante, fue una cosa decisiva que marcó la diferencia entre otras experiencias, otras expediciones, y es que a ningún alpinista se le ocurre pensar en una barca cuando va a una montaña, y nosotros sí pensamos, porque había un marinero en nuestro grupo que enseguida lo entendió y que enseguida lo vio como una idea fenomenal, que fue Luis, claro. Habíamos pensado en Zodiac, que son embarcaciones neumáticas, en el sentido de que son muy ligeras y pueden entrar por cualquier sitio, son fáciles de transportar, andan deprisa. Tras salir de Extremadura y recorrer más de 5.000 kilómetros a través de Europa, el 3 de julio cruzamos el Círculo Polar Ártico, pudiendo admirar el mítico sol de medianoche, que ya no nos abandonará el mes largo que dure nuestra permanencia en el Ártico. El tramo aquel de Noruega fue espectacular, porque en el sitio que más te gustara, pues aquí un río, hay un bosque, allí te quedabas, ¿no? Y no sé, el estar allí tranquilamente cenando, charlando, una pasada, yo aquello lo recuerdo con muchísimo cariño. El problema es que fue una expedición de 2 meses en la que tuvimos que estar un mes en un coche tirando un remolque de 1.200 kilos, 10.000 kilómetros por carreteras no siempre buenas, ¿no? Con el cansancio, con el sueño, con la necesidad de cubrir unas etapas para poder llegar al encuentro con el barco, un barco que solo hace ese trayecto en el norte de Noruega una vez al mes y que si lo pierdes, pues ya has perdido todo, te tienes que volver para casa. Cuando el coche hubiera tenido que ir al taller 3 días, ya no hubiéramos llegado a la cita con el barco. Eso era muchísimo riesgo. Yo salgo después del resto de los compañeros fundamentalmente por motivos económicos. Faltó Luis Colino, me parece, porque Luis Colino fue en avión. Teníamos todavía pendiente de recibir algo de dinero que lo necesitábamos. Nos pasa siempre, en estos viajes siempre vas un poco totalmente apurado de dinero. Luis Colino creo que se nos había perdido por los aeropuertos europeos. Cuando ellos esperan que yo llegue, porque sí habíamos hablado el día que yo salía, el día que yo llegaba y demás, me van a buscar al aeropuerto y encuentran que allí está mi mochila y ven que yo no estoy, pues entonces se empiezan a preocupar. Y no sabíamos cómo nos íbamos a encontrar. Y decíamos, ¿dónde nos veremos? Y decíamos, pues una cosa lógica será en la puerta del ayuntamiento del pueblo o donde haya la torre de la iglesia o algo así. Pero dijimos, ¿por qué él pensará lo mismo? Y después la sorpresa para ellos fue que cuando iban cruzando el puente de Tromsø me encuentran a mí allí paseando. Ese es Luis. Luis nos encontramos casi como aparecido, ¿no? Y ya estamos todos los 9. La ciudad noruega de Tromsø es el punto final de nuestro viaje por carretera y testigo de nuestras últimas compras y gestiones. Aquí cambiaríamos nuestros coches por el barco que abastece a las bases de Spitsbergen durante el verano y con el que cruzamos el mar de Noruega. A la hora de hacer las gestiones, nosotros creímos haber comprado un billete de ida y vuelta, pero cuando nos fuimos a embarcar en el barco nos dijeron que llevábamos solamente billete de ida y que no podíamos embarcar si no teníamos billete de vuelta. Con lo cual nos vimos con la expedición absolutamente al traste, porque los noruegos son tercos en sus decisiones y si esto está así, no hay opción de trapichear en nada. Dándole la vuelta a los bolsillos y acudiendo por allí a no sé qué artilugios, pues al final conseguimos el dinero suficiente para poder sacar el billete de vuelta, con lo cual ya felizmente nos embarcamos y ya ahí nos lanzamos a cruzar el Mar del Norte, el Mar de Barents y a ver qué nos encontrábamos. Con nosotros debemos llevar todo lo necesario para el desarrollo de nuestras actividades, desde un geranio y un botijo típicamente españoles hasta rifles de caza mayor para defendernos de los osos, desde una guitarra hasta una placa solar, desde un generador y una batería hasta un equipo completo de emisoras, desde la comida para casi 30 días
hasta casi 400 litros de gasolina, así como una larguísima lista que incluye toda clase de material de montaña y acampada, hasta un total de más de 2 toneladas. Abandonamos el continente. Nos despedimos de las costas europeas y, acompañados de numerosas gaviotas, recorremos los últimos fiordos noruegos antes de adentrarnos en alta mar. El viaje en barco me pareció fenomenal, muy relajado. Todo el mundo nos hacía más caso de lo normal, en el sentido que nos veía un grupo, que íbamos a hacer unas actividades de montaña. Toda la gente que iba allí eran turistas, menos nosotros. Nosotros en el barco éramos unos extraños, ¿no? Era un turismo que empezaba, que te llevaban al borde del Ártico y te decían, mira, eso de ahí para adelante es el Polo Norte, ¿no? Y así, entonces era gente mayor y, bueno, a nosotros nos tenían como los niños mimados. Nos miraban con simpatía y con sorpresa, ¿no? Unos tipos, imagínate, más bien morenos del sur, que hablaban raro, de allí destacaba. Hacíamos ejercicio que María nos mandaba hacer, ejercicios de ballet. O bromas cuando llega el momento de las abundantes comidas. El segundo día de travesía, entre nieblas y griterío de toda clase de aves marinas, avistamos los fantasmagóricos acantilados de la isla del Oso. Claro, que es la isla de Oso, quien lea a los expedicionarios que trataron de conquistar el Polo Norte, pues verá la vinculación que tienen, ¿no?, con esas expediciones. Entonces, ver aquella isla desde el barco, que pasamos a 200 metros de ella, de los acantilados negros, las aves allí, parecía una película de disco, ¿no? Fue como un preámbulo de lo que nos íbamos a encontrar. Nos acercamos a nuestro destino. Los primeros grandes témpanos de hielo a la deriva van apareciendo entre nuestros ojos. Pertenecen a la banquisa polar, ahora deshecha en millones de trozos de hielo que a nosotros nos sirven como carta de presentación de los icebergs que más tarde encontraremos. El 12 de julio divisamos las tan ansiadas costas de Spitsberg y comprobamos el acierto del que llamó a las islas las montañas que surgen del mar. Desembarcamos en la base científica de Negelesund, que es la población más septentrional del mundo. Es una sorpresa comprobar que los científicos festejan la llegada del barco como único elemento de contacto con la civilización. Allí hay unas casas de madera con unos científicos que estudian los hielos y todo esto, ¿no? Y reciben al barco que le trae comida y con un poco de suerte a alguna persona, como en este caso nosotros. Se fueron ellos y nos quedamos solos en el embarcadero. Y de pronto el barco tocó el pitido, se fue, desapareció y nos vimos en una isla desierta con 2.000 kilos de equipaje y sin saber dónde meternos, ¿no? Al partir el barco, da comienzo realmente la expedición. Desde ese instante contaremos solo con nuestros medios para realizar las incursiones en las áreas menos exploradas de la isla. Lo más importante es desembalar todo, por lo que empieza una febril actividad, muchas veces cómica y otras muchas grotescas. Hemos tenido la suerte de encontrar la histórica cabaña Casari, testigo de excepción de tantas gestas y tragedias en la conquista del Polo Norte, y que utilizamos como campamento base. Llevábamos 2 tiendas grandes, de campaña grandes, una como comedor y otra como dormitorio. No fue necesario. La cabaña estaba al lado de la playa, unos 200 metros. La vimos, fuimos llevando de las barcas a la cabaña el material. Una cabaña seca, una cabaña segura. Una tienda de campaña siempre en riesgo de un ataque de un oso. La cabaña ese riesgo no lo tenía. En fin, estábamos encantados. Al principio realizamos varias marchas de reconocimiento por la costa, cumbres y glaciares cercanos. Una nevada en pleno mes de julio y a nivel del mar es muestra del ambiente en que nos movemos. Otros seres vivos nos dejan compartir su isla.
las ruidosas y chillonas gaviotas, el pequeño y ágil correlimos y el precavido reno. A lo largo de la costa podemos estudiar la abundante aunque enana flora. Son numerosas las variedades de plantas y líquenes que tenemos la oportunidad de ver, formando minúsculos jardines como de juguete, cuajados de florecillas de colores. Con la llegada del buen tiempo, logramos ver nuestro primer objetivo, el Nora, cumbre perteneciente a la lejana zona del Three Corners, o Tres Coronas, y situado en el centro de una de las más extensas mesetas glaciares de la isla. El primer paso será cruzar el fiordo del Rey con nuestras eficaces embarcaciones neumáticas dotadas de motores fuera borda. Hay que colocar todo bien. También tenemos que subir nosotros. En el fiordo donde nosotros teníamos el campo base, vertían 6 o 7 glaciares. Entonces, si queríamos escalar la montaña de enfrente, teníamos que atravesar 6 glaciares por la parte que vierte al mar, que es donde son más caóticos, más peligrosos. Entonces eso, ahí te podías tirar una semana haciendo eso. Y claro, con las embarcaciones, en una hora estábamos al pie del cañón, donde queríamos. Pero claro, tenía su peligro y sus inconvenientes. Los icebergs tienen un pico y te pueden destrozar las zodias por abajo, ¿no? Allí llevaba el convencimiento de que caerte al agua iba a estar chungo el tema, ¿no? Con pocas posibilidades de salir. Los medios eran muy al límite. Un motor que se averiara. Estaba a merced de las corrientes. Es que estábamos en el océano Ártico. Durante los recorridos en barco, las precauciones debemos extremarlas al máximo, ya que los cortantes hielos son una amenaza para las embarcaciones y, por supuesto, para nosotros si tenemos la desgracia de zozobrar en las frías aguas. A veces, incluso tenemos que parar los motores y avanzar despacio, apartando los bloques de hielo con los remos. El desembarco está también obstaculizado por el hielo y tenemos que sacar los barcos del agua para que en los días que dure nuestra ausencia no las arrastren las mareas ni los destrocen los bloques de hielo. La aproximación al pico sobre el glaciar, al que subimos por una de sus morrenas laterales y por el cual nos adentraríamos más de 30 kilómetros. La marcha, ya de por sí larga, se hacía interminable al tener que sortear innumerables grietas. A pesar del frío reinante, la carga y la marcha nos hacen sudar. Tras 12 horas, decidimos montar el campamento para descansar. Hay que alisar y apelmazar la nieve. Parecemos pingüinos. Pronto se levanta lo que será nuestro hogar en medio del glaciar. Acostados, incluso podemos oír y casi sentir el lento pero inexorable avance de este río de hielo. La primera noche la pasamos pues bien, con temor de que algún oso descarriado nos visitara. Yo recuerdo que haber leído, no sé si el verano anterior, que a 2 personas que estaban en una tienda las mató un oso allí. Los osos en realidad nos decían que era el peligro número 1 en la expedición. Un encuentro con un animal hambriento de esa característica, pues es fácil que acabe en una tragedia por parte de las personas. Para el oso no, para el oso un encuentro fructífero. Entonces era obligatorio llevar armas de fuego. Cualquier desplazamiento que hacíamos desde la cabaña a cualquier salida que hicimos, incluso hacer nuestras propias necesidades, las hacíamos siempre acompañadas del rifle. Todos lo sabían manejar, menos María y yo, que estuvimos liberados de tener que matar un oso si hubiese sido necesario. En la parte donde nosotros estábamos, los hielos se retiraban por el efecto de la corriente del Golfo, con lo cual también se retiraban los osos. Eso a nosotros nos venía muy bien, porque al final tengo que decir que no vimos ningún oso, a pesar de que íbamos armados hasta los dientes. Tras dormir, aunque no se hiciese de noche, continuamos hacia el Nora. En esta época del año, el deshielo produce el encharcamiento de vastas zonas tanto en el glaciar como en la costa,
por lo que las botas catiuscas están siendo un aliado imprescindible para atravesarlas. Es como cruzar una granizada gigante. Disfrutamos observando los veloces arroyos de superficie y los ruidosos y azulados sumideros por los que cae el agua con gran estruendo. Múltiples grietas nos aconsejan marchar encordados y en constante atención para prevenir posibles caídas, ya que en muchas permanecen ocultas por inseguros puentes de nieve. No puedes hacer una línea recta porque siempre hay una grieta, tienes que rodearla, si no puedes saltarla, otra grieta, rodear, saltar, de tal manera que para andar un tramo recto tienes que hacer cantidad de zigzag, ¿no? Si no había mucha dificultad, íbamos en dos grupos, uno de 4, otro de 5. Si la dificultad se ponía un poco más fuerte, nos dividíamos en 3 grupos de 3, nos encordábamos de 3 en 3. Nosotros éramos bastante prudentes, nos encordábamos siempre que era necesario, pero claro, siempre hay un imponderable. Había una grieta cubierta por nieve, entonces bueno, me metí en un pie en una grieta de esas y me caí. No me caí en la profundidad de la grieta, porque esas grietas pueden tener fácilmente 20, 30, 40 metros de profundidad. Cruzamos 1000 grietas, 1000 puentes de hielo, o sea, cualquier paso no podíamos haber dado más a la izquierda, más a la derecha, podría haber supuesto una caída y te pinchas en unas estalactitas de hielo que eran como puñales y no, sí, o sea, el riesgo está ahí, eso no se puede negar. Antes de iniciar la ascensión propiamente dicha, aprovechamos para calzarnos las botas de montaña. Vamos ganando altura por unas pendientes de nieve sin dificultad, pero que nos brindan un paisaje de aspecto lunar. A nuestros pies, uno de los glaciares de decenas de kilómetros de extensión, que cubren el territorio y de los que solo sobresalen las afiladas crestas de la montaña. Los tramos finales discurren por una arista de roca muy descompuesta, que da acceso a la cumbre, a la que llegamos a la 1 de la madrugada, con buena luz pero entre nieblas. Horas después, el regreso al campamento supone un alivio para todos por el agotamiento físico tras la larga marcha. Como está bastante al norte, está muy por encima de la línea de círculo polar ártico, la luz varía poco a lo largo del día. Cuanto más al norte está, el sol baja menos del horizonte, siempre está muy alto, ¿no? Con lo cual se establecía un debate hasta que nos poníamos de acuerdo de qué es lo que había que hacer, si desayunar o cenar. Porque, claro, no sabíamos si eran las 12 de la noche o las 12 del día, porque la luz era la misma. Hay que revisar el material de navegación y prever, en lo posible, todos los imprevistos. Sin olvidar la gasolina ni los rifles. El Kongen estaba en otro fiordo distinto, entonces nos tuvimos que asomar un poquito a como se llama, mar abierto. No recuerdo el momento de navegación como esa, ninguna. Los icebergs siguen maravillándonos con su variedad de formas y su sinfonía de azules y verdes. De vez en cuando sorprendemos a los pacíficos habitantes de la región, como las ballenas blancas, a las que no pudimos filmar, o a las tranquilas focas, tan amistosas. Es una pena que en otras zonas las maten a millares. La travesía nos conduce hasta la desembocadura del inmenso glaciar del Rey sobre el mar. Todo un espectáculo ver el impresionante muro de hielo de más de 60 metros de altura, al que no nos acercamos mucho por temor a las caídas de bloques de hielo que con frecuencia vemos y escuchamos.
caían al agua, hacían un ruido enorme y si estabas en tierra y no lo veías, notabas la vibración en el suelo, ¿no? Entonces era súper espectacular, ¿no? Después de montar un campamento en la playa, que utilizamos durante 5 o 6 días, iniciamos la aproximación al macizo del Kongen. En las inmediaciones del glaciar Kohler encontramos un auténtico torrente de barro y piedra sobre el hielo, como prueba de la intensa y constante erosión que sufren estas regiones. Horas más tarde, localizamos el impresionante murallón del Kongen, tercera cumbre del archipiélago, con 1.458 metros de altitud sobre el nivel del mar y de aspecto inaccesible. Tanto el itinerario de acercamiento como la ruta de escalada son elegidas y decididas sobre el terreno. La zona es de las menos exploradas de la isla y por ello nos vemos obligados a gastar tiempo y energía en la búsqueda de vías más idóneas. Durante mucho tiempo vamos aproximándonos y por si fuera poco, las condiciones del glaciar se hacen cada vez más peligrosas. Cruzamos profundas grietas por puentes de hielo. Otras veces, el fondo oscuro de estas nos sorprende bajo una capa de nieve blanda. Al llegar a la base del pico, reponemos fuerza y preparamos los últimos detalles técnicos antes de iniciar la escalada. Entonces llevamos 12 horas de marcha y aún nos faltan más de 700 metros de peligroso desnivel. A la vista de la pared decidimos que lo intenten solo una cordada con los más preparados. Y se quedaron Renedo, Pacuten y Santiago, que eran los que les gustaba escalar fuerte y difícil, ¿no? Y vimos que por allí no se podía subir, caían piedras, que mucho riesgo. Entonces le seguimos dando la vuelta y llegamos a una zona donde vimos que aquello era más asequible. Y bueno, ahí nos despedimos. La despedida de los compañeros fue, pues nada, recuerdo que le dimos lo que teníamos ya de la comida, que empezamos a racionarla, le dimos lo que teníamos y bajamos ya pues a la cabaña donde teníamos el campamento. Y entonces nosotros hicimos nuestra ascensión bastante rápida, no era técnicamente difícil. Ellos, que pensaban tardar 1 día y medio en subir a la cumbre, pues vemos que al día y medio no tenemos noticias suyas. Subimos bordeando el caótico glaciar noreste, hasta alcanzar una larga y aérea arista que nos llevará a la cumbre. Tramos de escalada en roca y tramos de escalada en hielo nos van permitiendo ganar altura. En la parte final de la arista, las condiciones climatológicas son ya adversas, a pesar de lo cual la cumbre es alcanzada tras 22 horas de marcha y escalada. Se les levantó niebla y perdieron un poco el control, no sabían muy bien dónde estaban, se perdieron. Teníamos una radio cada grupo y no contestaban, pasaba el tiempo, no regresaban. Yo creo que fue el momento más grave y de mayor tensión de la expedición. Cuando llegamos a la cumbre, pues dijimos, bueno, ¿y por dónde bajamos? La idea de bajar por el mismo sitio no nos gustaba. Total, que casi lo echamos a cara cruz. Y la verdad es que bajamos por el sitio por donde no habíamos querido subir, donde hemos visto que la ascensión era muy arriesgada, excesivamente arriesgada. Inmediatamente comienza el descenso. Se inicia con un primer rappel, no exento de riesgos. La persistente niebla y la fuerte ventisca ocasionan la pérdida de la ruta elegida para bajar, impidiendo también filmar el descenso. Son necesarios un total de 13 rápeles y sucesivos destrepes a través de una pared de hielo y roca muy descompuesta, que horas antes desechamos para el ascenso por el siniestro aspecto que presentaba a causa de los múltiples desprendimientos. Lo que el transcurrido después se ve en el documental y, se narra en el documental porque no hay imágenes de aquello,
Pero sí, evidentemente, tras los relatos que nos hicieron, fue una situación bastante complicada. Fue un descenso, la verdad, que no se lo deseo a nadie. Fueron 800 metros de nivel, casi vertical, una pendiente muy fuerte, quizás 80 grados. Pero la verdad es que allí yo creo que los tres nos vimos cara a cara con un riesgo de quizás de no contarlo, ¿no? A pesar de todo, llegamos abajo felizmente, aunque muy agotados por las ya 42 horas de esfuerzo continuo, sin dormir y con escasa comida. El reencuentro en el campamento de la costa supone una gran satisfacción para todos por la importante cumbre conquistada. Luego ya le quitamos importancia y tal, porque eso también es el estilo del alpinista, ¿no? De quitar importancia, pero en nuestro foro interno supimos que habíamos arriesgado demasiado y que nos había salido bien. Cuando hicimos la salida al Kongen, fue el punto donde más lejos estábamos del mundo. Te veías en el infinito, o sea, creías que nunca más ibas a volver. Pero cuando ya regresaron, ya te parecía que estabas en casa. Cuando ya nos montamos en las barcas, nos parecía que estábamos todavía más cerca. Luego ya cruzamos los fiordos y ya llegamos a nuestra orilla. Y entonces ya nos parecía que estábamos en Extremadura casi. En la vida eso es otra enseñanza que aprendimos allí, y es que las cosas son todas muy relativas. Sin embargo, las labores cotidianas seguían su ritmo, como la captura de un trozo de hielo para obtener agua dulce, la obligada limpieza de los cacharros de la comida, etc. Desmontado el campamento, regresamos a través del fiordo. Parecemos nómadas. Cuando ya veníamos de regreso, estaba previsto que teníamos que ir a Longyearbyen, que era un poblado que había en otro fiordo, y desde allí cogíamos un avión una avioneta que nos llevaba a Tromsø, a Noruega, ¿no? O sea, no volvíamos en el correo de la costa. Cuando llegamos a Longyearbyen, la capital, decidimos que había que pedir audiencia al gobernador de las islas. Y entonces nos preguntó que si habíamos visto osos. Hablaba en inglés, claro, porque en noruego nosotros, pero yo hablo mucho inglés y el que mejor hablaba era Ricardo y no especialmente bien. Yo interpreté en mi modesto inglés que si queríamos una cerveza. Y entonces le dije, oye, que el gobernador nos pregunta que si queremos cerveza. Ah, pues sí. Y entonces el hombre se quedó así muy sorprendido, ¿no? Que todos éramos que sí queríamos una cerveza, ¿no? Y él nos preguntaba si habíamos visto un oso, ¿no? Entonces no sabía a qué te referías exactamente, ¿no? Porque con el Sisselman hubo muchas anécdotas, todas así un poco chungas. Lo mejor para mí de la expedición fue el grupo. O sea, conseguimos hacer de 9 personas un grupo muy homogéneo. Ya veníamos conviviendo muchos años en el club. Nos conocíamos lo bueno y lo malo, las cualidades y los defectos. Pero claro, nunca habíamos estado en un reto tan grande para nosotros como era la expedición al Ártico. La verdad que luego, después de aquel viaje, pues yo creo que nosotros hicimos una familia, y es la familia de Spitsbergen. Éramos muy distintos porque había de todo, gente rica, gente pobre. Yo era una chica y ellos eran chicos, aunque eso la verdad es que no había muchas diferencias, ¿no? Ellos me mimaban un poco a mí a veces y yo otras veces era la mamá de ellos, o sea que éramos compañeros los 9, ¿no? En el proceso de preparación de la expedición ya me iba bulliendo a mí un cambio de mentalidad. Había tenido muchos avisos de peligro de muerte, ¿no? De situaciones, ¿no? Y entonces, pues, perdí la ambición por seguir en ese increscendo que estábamos, ¿no? De cada vez más riesgo, cada vez más difícil, porque la montaña es un arquetipo, ¿no? Busca la pureza, busca el esfuerzo, la voluntad, la amistad, la solidaridad, la convivencia, y esos mismos valores lo he encontrado en el trabajo social. Yo he estado hasta hace poco, hasta unos meses, 14 años, diseñando proyectos de cooperación internacional. Y bueno, me ha dado la misma satisfacción o más que mi etapa de 15 años de montañero.
Yo sabía que estábamos abocados, porque lo habíamos hablado entre nosotros, a hacer expediciones a los Andes, a las Himalayas, como así fue por algunos de nosotros. Y yo me sinceré conmigo mismo. Pues sí, puede ser entonces dónde vamos. La aspiración que yo tenía como máxima era poder participar en una expedición al Himalaya. Para mí eso era lo máximo, ¿no? Sobre todo Paco y quizás José tenían la cosa de hacer subir a un pico con cierta altura, un 7000. Sí. Allí, el curro lo mejor quiere filmar. Vamos a Ricardo. Bueno, llevo esperando toda la bajada. A ti te he visto yo, tú te has estado sentado por ahí. Pero tengo de bajar ahora se me levanta un poco de dolor de cabeza. Estás esperando la tira, tío. Pumori es un pico de 7.000 metros frente al Everest, en la zona del glaciar del Khumbu, en la zona donde están los grandes 8.000 del Himalaya. A priori era un objetivo bonito por el sitio y técnicamente difícil, ¿no? ¡Hasta luego! ¡Suerte! Después de haber estado en el campamento base, haber subido al primer campamento de altura, pues luego yo ya me bajé a Kamandú con José Luis Sanguino. José Luis Sanguino era el médico de la expedición y José Luis Sanguino se le acababan las vacaciones, tuvo que volverse, entonces se bajó a Kamandú. En Kamandú nos despedimos, él regresó a Cáceres, yo me quedé allí. Nada más llegar aquí a España fue cuando tuvieron el accidente, ¿no? Estábamos en el piso, mi mujer y yo comiendo, la televisión enfrente. Era octubre del 89. Sabíamos de la salida de estos amigos y cuando el telediario al principio habla de este accidente en el cual 4 montañeros habían sido arrastrados por una luz, nos quedamos, nos miramos y a continuación cuando dijeron quiénes eran, no teníamos teléfono, pero nos pusimos rápidamente en contacto con el resto de los amigos. Fueron momentos muy duros. Fue un momento así muy triste, ¿no? Porque nosotros nunca habíamos tenido accidentes, pero no habíamos tenido nada así tan grave nunca. No estábamos hechos a eso todavía. Tuve mucho tiempo fastidiado por eso, ¿no? Por lo que pasó y por no haber una sensación de impotencia, ¿no? Es decir, se quedan allí solos y sin nadie, ¿no? En el mismo campamento base del Pumori había una expedición alemana que se encargaron de recuperar los cuerpos de José Renedo, Pacuten y Antonio Galea y el hermano de José Renedo, Pablo, ¿no? Y luego nos mandaron una carta muy cariñosa localizando el sitio donde estaban, con alguna fotografía incluso, y agradecerles el gesto que hicieron de dar entierro a nuestros amigos. Qué mejor tumba para un alpinista que ama la montaña que estar en ese cementerio tan hermoso que son los Himalayas. Y ellos son parte del Himalaya, parte de la montaña. A José Renedo y Francisco Salgado, pues ¿cómo os los podría yo presentar? Eran dos personas excepcionales. Todas las horas que pasé con ellos fueron pocas, ¿no? Paco Salgado, Pacuten, para nosotros,
Era un chico entusiasta, ilusionadísimo en la montaña. Paco era más joven, era más impulsivo, era muy inquieto. Era muy presumido, como era muy guapo y todas las niñas detrás de él, ¿no? Y él mismo se reía de lo presumido que se ponía y así, ¿no? Y siempre nos estaba haciendo reír. Tenía mucho sentido del humor y le daba a la cordada un punto de simpatía, de jovialidad, de broma, a lo mejor en los momentos donde nosotros no éramos capaces de sonreír. Y José Renedo, pues era todo generosidad, era constante, terco, pero en el mejor sentido de la palabra, era absolutamente constante, absolutamente ordenado, te podías relajar yendo con él porque sabías que te lo daba todo resuelto. Yo la percepción que tenía de él es que en momentos críticos, límites, podía dar la vida por un compañero de cordada, o sea, generoso hasta el último. Era una persona excepcional. Para mí era alguien maravilloso, era como un hermano maravilloso. Yo tengo un gran recuerdo de ello porque con las dos personas que viví los momentos más intensos y más emotivos, ¿no?, del viaje al Spiper. Santiago nos entusiasmó con su idea de que quería ir a las Islas Spitzberg y decidí que era una oportunidad única. Aquello era como un viaje, como se dice ahora, un viaje iniciático. Era un gran viaje. Esa experiencia te va marcando, lo recuerdas, te va formando carácter. Y concretamente en esta actividad el grupo fue maravilloso. Como culminación, nos proponemos un último objetivo con un especial significado. Elegimos una modesta pero bonita cumbre sin nombre, a la que bautizaremos Extremadura. Cuando organizas un viaje a algún sitio que no conoces, que no tienes referencias, algunas veces te defraudan. Y es que no solo no me defraudó, ni creo que no defraudará a ninguno, sino que cumplió todas las expectativas. Era tan bonito aquello que te olvidabas del frío, del cansancio y de todo. Las Spitzberg es uno de los últimos reductos vírgenes que hay en el planeta. Es uno de los pocos sitios donde una persona no se considera viajero, sino se considera algo más. Tienes que hacer el esfuerzo de llegar hasta allí, porque a lo mejor detrás de aquella montaña está lo impensable, lo que nunca esperabas, lo que ha sido el objetivo de tu vida. Y bautizamos un pico con nombre de Extremadura porque, bueno, hay muchos picos que no tienen nombre. No lo pudimos registrar, pero emocionalmente Extremadura tiene un vínculo con el Ártico.
aquello era como un viaje, como se dice ahora, un viaje iniciático. Era un gran viaje. O ibas esa vez o no ibas a volver nunca más. Eso lo teníamos todo clarísimo. Desde pequeño uno se puede programar o te pueden programar para algo. Yo no pensaba que iba a hacer un viaje. Yo creo que fue una expedición que ha marcado mucho nuestras vidas. Ver un glaciar desde, ya te digo, desde una embarcación, no sé, es totalmente espectacular. De los 9 éramos 6 buenos y 3 súper buenos. O sea, y no había nadie malo, ¿no? No consideramos que esto sea solo tiene una faceta deportiva, pero es una forma de entender la vida.